Cómo escuchar la voz de Dios. Capítulo 2. Propósito de Dios al comunicarse. Dios nunca dice nada a menos que sea importante y digno de ser recordado. No se dedica a chismear. No hace aclaraciones de ninguna clase sobre sus observaciones. Va directamente al grano. Tiene algo que decir y lo dice en forma precisa y concisa. Dios habla claramente porque tiene en mente objetivos específicos. De este modo resulta para nosotros un gran beneficio saber qué es lo que se propone cuando nos habla. Durante mi ministerio he visto que sus propósitos al comunicarse parecen girar en torno a 3 áreas principales. Comprender la verdad. Cuando Dios nos habla, su primer objetivo consiste en que comprendamos la verdad. Él desea que entendamos plenamente lo que dice. Si la única lengua que hablamos es el castellano, no se va a comunicar en hebreo, ruso o chino. Cuando a veces la voz de Dios parece poco clara, no es porque a Él le falte claridad. Se debe a que generalmente hay algo en nuestra vida que nos impide oír su voz. Dios ha dado a todos los creyentes una persona divina que vive dentro de nosotros para ayudarnos a recibir y entender la verdad. Él dijo en 1 Corintios 2:9 por medio de Pablo: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. A primera vista esto parecería incomprensible. Luego Pablo explica al agregar el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así, entonces, todos los creyentes tienen dentro de sí al Espíritu Santo, quien conoce perfectamente el pensamiento de Dios y quien recibe y comunica a nuestro espíritu la verdad que Dios quiere que escuchemos. Si bien nacimos con una inclinación a alejarnos de Dios, en el momento en que recibirnos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo entró para enseñarnos la verdad acerca de quién es Dios. Pablo afirmó esto claramente cuando declaró en 1 Corintios 2:12 que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La palabra griega para saber es oído, lo que significa plenitud de conocimiento. La persona que no tiene al Espíritu Santo no puede entender las cosas espirituales de la vida debido a una naturaleza caída. Véase 1 Corintios 2:14. Entregado a una vida egoísta, el incrédulo es absolutamente incapaz de entender las cosas de Dios. En mi opinión, Dios tiene 3 aspectos principales que quiere que comprendamos. En primer lugar, bajo el encabezamiento de la verdad, quiere que conozcamos la verdad acerca de Él mismo. No solamente quiere que hablemos, sino que nos agarremos de su majestad, su santidad, su poder, su amor, su gracia y su gozo. Cuando comenzarnos a entender estas tremendas verdades acerca de la persona de Dios, nuestra vida se enriquece, se capacita y se llena de energía. La vida del apóstol Pablo se caracterizó por experimentar una tribulación tras otra. Fue apedreado, apaleado. Sufrió un naufragio. Fue calumniado, rechazado, encarcelado y en general tratado con mucha injusticia. No obstante, en medio de un estilo de vida que pocos describirían como alentador, Pablo escribió que su objetivo final en la vida consistía en conocer a Dios. Y por cierto que logró lo que buscaba. Incluso hoy, casi 2000 años después, ¿podemos pensar en alguien que haya conocido una vida más rica? La vida de Pablo se enriqueció con el conocimiento de Dios. Conoció a Jesús como el libertador que lo sacó de la cárcel en Filipos, como el consolador en sus prisiones y como el perdonador de su vergonzoso pasado. Como el sanador en la isla de Malta y como su guía en sus viajes misioneros. Pablo entendía la verdad del carácter de la persona de Jesucristo y procuró seguir siempre adelante con el fin de conocerlo a toda costa. Segundo, Dios quiere que conozcamos la verdad acerca de nosotros mismos. Él desea que nos percatemos de nuestra importancia en el esquema de sus planes eternos, lo cual es algo que nuestras peculiaridades a veces nos impiden ver. Pero por sobre todo, Dios quiere que conozcamos nuestra posición y nuestros privilegios sobrenaturales en cuanto a lo que somos en Cristo. Demasiados son los creyentes para los cuales nuestra posición en Cristo es una verdad poco conocida. Cuando nacimos de nuevo por el Espíritu de Dios, este vino a morar permanentemente en nosotros y su soberano amor nos ubicó en Cristo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:30. Dado que somos uno con Cristo, todos sus privilegios divinos vienen a ser nuestros también. Su justicia es nuestra justicia porque Él mora en nosotros y nosotros en Él. Ahora podemos hacer nuestra su sabiduría y su santificación. Así como un diploma de graduación confiere todos los honores y privilegios correspondientes, también nosotros al haber sido anotados en el libro de la vida del Cordero tenernos en común todas las gloriosas distinciones de nuestra nueva posición como hijos de Dios, con una gran diferencia que no nos hemos ganado esa posición. Es un regalo de gracia de parte de Dios.
Tercero, quiere que conozcamos la verdad acerca de otras personas. Dios quiere que ya no las veamos a la luz de la sabiduría humana, sino que las veamos como sus instrumentos elegidos y como creaciones suyas. Un ejemplo de esto ocurrió cuando atravesaba por un período de penosos sufrimientos en mi vida personal. Dios me estaba tamizando, puliendo, podando a tal punto que me parecía que no iba a quedar nada. Un amigo que era miembro de mi equipo y que sigue siéndolo me ayudó a salir de ese valle. Me demostró su amor incondicional de una manera inolvidable. A veces, cuando me encontraba batallando conmigo mismo era rudo, descortés y poco amable, y todo lo proyectaba contra él. Nunca reaccionó mal. Se limitaba a decirme, entiendo. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Jamás me rechazó ni se mostró desalentado. Nunca me amonestó de modo amenazante. A pesar de todo lo que descargaba en su presencia y fue prácticamente todo lo que tenía adentro, se limitaba a demostrarme que me amaba. Todas las veces que iba a buscarlo, o que le pedía algo, siempre estaba dispuesto. Lloraba, oraba y reía conmigo y me escuchaba con paciencia. Sabía que invariablemente contaba con toda su atención. Debido a su inalterable amor pudimos desarrollar un inquebrantable vínculo de profunda amistad que contribuyó a fortalecer mi propia intimidad con Dios. Cuando comenzamos a entender la verdad acerca de quién es Dios y obtenemos una mejor comprensión de nosotros mismos, a la vez que de otros, estamos perfectamente equipados para ser siervos fructíferos y productivos. Oyentes pasivos versus oyentes agresivos. Hay dos clases de oyentes: los pasivos y los agresivos. El pasivo no se acerca a Dios con el fin de escuchar una decisión de parte de Él. El oyente agresivo se acerca sabiendo y esperando escuchar diligentemente lo que Dios tiene para decirle. Si se encuentra en el culto de la iglesia, su Biblia está abierta y tiene preparada su estilográfica. Si participa de un estudio bíblico, es todo oídos y tiene la mente en actitud de aprender. Si está ocupado en su momento devocional personal, su libreta de notas está repleta de pensamientos sobre el modo de obrar de Dios. El oyente interesado está siempre buscando, averiguando y comparando lo que oye con información anterior que ha acumulado. Quiere ser sensible a lo que Dios le dice. Piensa constantemente: ¿cómo puedo practicar esto? El oyente agresivo aparece acertadamente descrito en Hechos 17:11, donde Pablo, al hablar sobre los cristianos de Berea, dice: estos los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No se limitaban a decir: ah, viene Pablo. Investigaban ellos mismos la palabra. Santiago dijo: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. 0:25. Notemos la palabra atentamente. Esto significa que tenemos que escuchar y oír la palabra de Dios con ferviente concentración. No debemos quedarnos sentados en forma indiferente y limitamos a dejar que la palabra de Dios se mantenga simplemente en un nivel superficial. Uno de los problemas actuales en el cuerpo de Cristo es que son demasiados los cristianos que han sido oyentes pasivos durante demasiado tiempo. Esa es la razón por la cual, después de 40 años de ser creyentes, se niegan a hacerse cargo de un estudio bíblico o a dirigir una clase. Es que no conocen suficientemente la palabra de Dios. ¿Dónde han estado estas últimas 4 décadas? Vamos a los cultos, miramos la televisión, leemos, escuchamos la radio o concurrimos a reuniones de avivamiento, a seminarios o a conferencias con el fin de escuchar a Dios, no al hombre. El hombre no tiene mucho que decir, pero cuando Dios habla por medio de sus siervos, entonces el oyente tiene que escuchar agresivamente lo que Dios está impartiendo. El oyente pasivo concurre al servicio de la iglesia o al estudio bíblico, pero nunca piensa seriamente en lo que Dios está diciendo. No se involucra en el proceso de escuchar. Si Dios enviara a Charles Stanley una carta y la encabezara de la siguiente forma: querido Charles, y la firmara con el siguiente nombre: Jehová Dios, ¿sería yo capaz de dejarla a un lado y leerla después de escuchar las noticias? Por supuesto que no. Abriría la carta con toda reverencia, leería todo el contenido, leería cada palabra atentamente y al terminar tal vez la volvería a leer. La guardaría en algún lugar muy especial con el objeto de que siempre tuviera el mensaje de Dios al alcance. Como comprenderá el lector, la Biblia es justamente esa carta, y deberíamos escucharla atentamente porque se trata de la verdad que nos conformará a la imagen de nuestro Señor. Si Dios nos habla por medio de las circunstancias, o por medio de nuestro cónyuge, deberíamos prestar mucha atención porque Él se está comunicando con nosotros. Ocurre, frecuentemente, que de la misma voz surge la misma palabra, pero en cada espíritu hay un mensaje diferente. Es por ello que conviene que escuchemos en forma agresiva.
Con frecuencia, cuando predico una serie de mensajes, se me acercan muchas personas y agradecen al Señor por la forma en que ha usado su palabra y su mensaje para cambiar su vida. Me dicen, estoy empezando a ver a Dios desde una perspectiva totalmente diferente. Ahora veo que Dios me acepta tal como soy. Veo que la cruz es perfectamente adecuada. Lo que ocurre es que han pasado de escuchar pasivamente a escuchar en forma agresiva, y el resultado es que su vida se ha visto enteramente transformada. Mateo 7:24 dice: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. La fundamentación sólida para la vida resulta de escuchar agresivamente la palabra de Dios y ponerla en práctica. Menos que esto no da resultado, equivale a que nuestra vida esté edificada sobre arenas movedizas. Conformados según la verdad. La segunda parte de la meta de Dios al querer comunicarse con nosotros es que seamos conformados a su verdad. En Romanos 8:29 Pablo escribió que el Señor nos ha predestinado para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cómo nos conforma Dios a su imagen? Revelándonos la verdad en cuanto a su semejanza. Cuando la enfrentamos podemos hacer una de dos cosas: negarnos a ser moldeados por Dios, o ceder ante Él y dejamos conformar a su semejanza. Una vez prediqué una serie de sermones titulados ¿Cómo puede hacernos libre la verdad? Dios estaba obrando en mi corazón y yo lo sabía. Semana tras semana se acercaban personas que me decían: quiero decirle que el Señor me ha hecho libre. Debo decirle que el mensaje de la semana pasada cambió mi vida. Con frecuencia, cuando se iban, pensaba: mi Dios, ¿y yo qué? Soy el que les dio el mensaje. Sabía que yo mismo no había sido hecho tan libre como Dios quería que lo fuera, aun cuando les estaba enseñando a otros cómo lograrlo. Después de muchos meses de ser acosado por personas cuya vida estaba siendo transformada, Dios transformó la mía de un modo realmente notable. Hemos de escuchar a fin de comprender, y hemos de comprender a fin de ser moldeados y conformados a su verdad. Dios jamás habla simplemente para entretenernos. Él habla a fin de que seamos hechos como Jesús. Santiago escribió: porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. 1:23-24. No debemos limitarnos a escuchar simplemente, sino que debemos obedecer. No debemos limitarnos a repasar superficialmente la palabra, sino asirnos de ella. ¿Estamos en el proceso de resistir la verdad divina o de dejamos moldear y modelar por ella? Timoteo, el protegido del apóstol Pablo, ofrece un ejemplo excelente de un individuo que se conforma a la verdad. Después de pasar varios años con Pablo, se le asignó la tarea de pastorear la obra del Evangelio en Éfeso y en Asia Menor. Fue en este contexto que Pablo escribió en su primera carta: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Segunda de Timoteo 4:12. Pablo, en su segunda epístola a Timoteo, escribió las siguientes palabras: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Segunda de Timoteo 1:5. Timoteo no se limitó a conocer la verdad. Fue transformado por el poder de ella de tal modo que su vida constituía un ejemplo permanente de piedad. ¿Cómo? Por el despliegue del ministerio de la palabra de Dios. Pablo explicó en segunda de Timoteo 3:14-15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Comunicar la verdad. El tercer objetivo que tiene Dios al hablar es que comuniquemos su verdad. Él nunca nos da algo para que lo reservemos para nosotros. Ya sea dinero, discernimiento o la verdad, ha de ser compartido. Jesús dijo en su gran comisión en Mateo 28:19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Con toda claridad Jesús les hizo ver a sus discípulos que la verdad que les había enseñado durante los últimos 3 años no debía ser guardada en un depósito personal de conocimientos. Debían dar a conocer todo lo que habían recibido. No conozco a nadie que ejemplifique esto mejor que Chuck Colson. Miembro de confianza del personal de Richard Nixon en la Casa Blanca, se vio envuelto en la tormenta política que se conoce hoy como Watergate. Implorando al Señor en su angustia nació de nuevo e ingresó en el reino de Dios.
Fue llevado a una institución federal de corrección en Montgomery, Alabama, Estados Unidos, donde nació la semilla de una visión que posteriormente floreció y se convirtió en un ministerio carcelario de alcance nacional que ha llegado a miles de hombres y mujeres con el evangelio restaurador de Cristo. Solo cuando Colson rindió conscientemente todo su ser, y se entregó a un servicio enteramente desinteresado, su ministerio dio fruto. Se hizo siervo comunicando la verdad que lo había hecho libre. En 2 Timoteo 2:2, Pablo exhortó a Timoteo diciéndole: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo debía comunicar a otros la verdad que había aprendido por la enseñanza de Pablo y ellos, a su vez, la transmitirían también a otros. En 2 Corintios 5:20, Pablo indica que somos embajadores en nombre de Cristo. La única misión de los embajadores consiste en transmitir la posición y las decisiones de sus superiores al pueblo de los países a los cuales son asignados. De la misma manera tenemos nosotros la obligación de declarar a los demás el plan divino y los designios de nuestro Señor que están en las Escrituras. Todos comunicamos algo cada momento de nuestra vida por medio de lo que decimos y por medio de lo que no decimos, por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer. El hijo le pregunta al padre: pues bien, papá, ¿cuánto es el diezmo que vamos a dar este domingo? Y el padre dice: este domingo no vamos a dar el diezmo porque no me alcanza, tengo demasiadas deudas que pagar y en consecuencia sencillamente no podemos usar el dinero para diezmar. El padre le está comunicando una mentira a su hijo. Si bien no en forma directa le inculca la idea de que no podemos confiar en Dios en asuntos de dinero, que Él no es fiel y no va a suplir nuestras necesidades, que Dios no cumple sus promesas en relación con el diezmo. El padre que nunca lee la Biblia induce la idea de que tiene la capacidad necesaria para tomar sus propias decisiones sin tomar en cuenta el consejo de Dios. Le enseña a su familia que una persona se las puede arreglar perfectamente sin el consejo y la sabiduría de Dios. El niño que nunca ve a sus padres en actitud de oración aprende que no hace falta la comunión con Dios, que no hace falta consultarlo acerca de los asuntos importantes en la vida, que las pruebas y tribulaciones se pueden manejar sin el auxilio de la dirección divina. Por otra parte, otro padre habla con su familia y dice: bueno, Dios quiere que aumentemos la cantidad que damos. Vamos a confiar en que el Señor nos va a proporcionar los fondos necesarios y que además va a satisfacer nuestras necesidades. Ese padre está diciendo que podemos depender de Dios para todas las facetas de la vida. Cuando no vemos claro el camino, Dios obrará de modo que nuestros problemas encuentren solución. A menudo, aun cuando hagamos silencio, sutilmente estamos diciendo algo. Así fue el caso del apóstol Pedro. Aunque admitía que los gentiles habían recibido, con toda justicia, la gracia de Dios, adoptó la mala costumbre de retraerse cuando se sentaban a la mesa a comer. La presión de los judíos tuvo efectos negativos en su actitud. Si bien nunca se expresó abiertamente sobre esta cuestión, su actitud soberbia fue adoptada sin demora por otros judíos, con el resultado de que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Gálatas 2:13. Sin decirle una sola palabra, Pedro había hecho llegar en forma muy efectiva un mensaje a los que lo rodeaban, en el sentido de que los gentiles eran inferiores. Sus acciones lo dijeron todo. Debemos ser honestos en la evaluación de nuestra respuesta a las comunicaciones de Dios. Considerando lo que Dios en su gracia nos ha enseñado a través de los años, ¿usamos en forma concreta estas verdades en nuestra vida sobre una base diaria? Cuando comprendemos la verdad, ¿procuramos conformarnos a la imagen de Cristo? A su vez, ¿comunicamos esta verdad a otros? Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.